Señor juez, señores miembros del tribunal, me presento ante ustedes. Mi nombre es Lisette Angeli Ruiz Panche, representante de la Fiscalía General del Estado. Hoy comparecemos para sostener la acusación en contra del ciudadano Ángel Honorio Espinosa Segura por el delito de lesiones tipificado en el artículo 152, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. La noche del domingo 11 de febrero del 2018, aproximadamente a las 21:30, en el estadio de la parroquia Juan Benigno Vela, Cantón Ambato, se produjo un lamentable incidente. El señor Paul Patricio Martínez Núñez, quien había participado en un evento deportivo y acababa de recibir una premiación, fue víctima de una agresión física perpetrada por el acusado, el señor Ángel Honorio Espinosa Segura. La agresión consistió en golpes y patadas, destacándose una patada en el rostro que provocó fracturas en la base de la órbita izquierda y otras lesiones graves. Como resultado de estas heridas, el señor Martínez Núñez sufrió una incapacidad médica de 45 días. La conducta del acusado Ángel Honorio Espinosa Segura se encuentra tipificado en el artículo 152, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Este artículo sanciona a quien cause lesiones a otra persona produciendo un daño o incapacidad de 31 a 90 días, con una pena privativa de libertad que oscila entre 1 a 3 años. Para sustentar la acusación en contra del señor Ángel Honorio Espinosa Segura, la Fiscalía presentará los siguientes elementos probatorios: pruebas periciales, informe médico-legal, realizado por la doctora María Dolores Villa Gómez. Este documento certifica las lesiones sufridas por el señor Paul Patricio Martínez Núñez y el periodo de incapacidad resultante. Este informe es fundamental para demostrar la gravedad de las heridas y el impacto físico sobre la víctima. Historial clínico y el informe quirúrgico expedidos por el Hospital del IES. Estos documentos detallan la severidad de las fracturas en la base de la órbita izquierda y otros daños físicos. Asimismo, describen los procedimientos médicos realizados para entender dichas lesiones. Estos informes son esenciales para corroborar la magnitud de la agresión y el tratamiento médico subsiguiente. También encontraremos como pruebas testimoniales la versión de la víctima. El señor Paul Patricio Martínez Núñez proporcionará su propio relato de los hechos, describiendo cómo ocurrió la agresión y las consecuencias de la misma. Como otros testigos presenciales, como el señor Javier Patricio Medina Arroba, entre otros testigos presenciales que también ofrecerán sus versiones que corroborarán la presencia del acusado en el lugar de los hechos y la agresión perpetrada contra el señor Martínez Núñez. Además, se presentarán testimonios de personas que confirmarán la presencia del acusado en el estadio de la parroquia Juan Benigno Vela en el cantón de Ambato la noche del 11 de febrero del 2018 y su participación directa en la agresión. Estos elementos de prueba en conjunto proporcionarán una base sólida para demostrar la culpabilidad del acusado en el delito imputado, conforme al artículo 152, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Señor juez, con la presentación de las pruebas detalladas y los testimonios de los testigos, la Fiscalía demostrará, sin lugar a dudas, la responsabilidad penal del acusado Ángel Honorio Espinosa Segura en la agresión sufrida por el señor Paul Patricio Martínez Núñez. La evidencia pericial, documental y testimonial corroborará los hechos narrados y la participación directa del acusado en los mismos. En vista de la gravedad de las lesiones infligidas y el impacto significativo en la salud y bienestar de la víctima, solicitamos respetuosamente que se imponga la sanción correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 152. Esto no solo garantizará la justicia y la protección de los derechos de la víctima, sino que también servirá como un mensaje contundente de que la violencia no se tolerará en nuestra sociedad. Por lo tanto, instamos al tribunal a que valore las pruebas presentadas y dicte una sentencia ejemplar que reafirme el compromiso del sistema judicial con la verdad y la justicia. Señor juez, señores miembros del tribunal,
Tengo el honor de presentarme ante ustedes. Mi nombre es Lisset Angeli Ruiz Panchi, abogada defensora del señor Ángel Honorio Espinosa Segura. Comparezco ante este honorable corte con el propósito de solicitar la revocatoria de la sentencia emitida en primera instancia, ya que la misma presenta serios errores tanto de hecho como de derecho, los cuales han vulnerado de manera significativa los derechos de mi defendido. En primer lugar, es importante señalar que la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio no se realizó con la objetividad y rigor necesarios. Existen inconsistencias y contradicciones en los testimonios de los testigos presentados por parte de Fiscalía que no fueron adecuadamente ponderadas por el Tribunal de Primera Instancia. Además, el informe médico legal contiene ambigüedades y falta de claridad que generan dudas razonables sobre la extensión real de las lesiones atribuidas a mi defendido. En segundo lugar, durante el proceso se cometieron diversas irregularidades procesales que atentaron contra el derecho a la defensa y al debido proceso de mi representado. Entre ellas se destaca la admisión de pruebas que no cumplían con los requisitos legales de pertinencia y relevancia, así como la exclusión injustificada de pruebas presentadas por la defensa que eran cruciales para establecer la inocencia del señor Espinosa Segura. Por otro lado, la sentencia impugnada se fundamenta en una interpretación errónea de los preceptos jurídicos aplicables. El Tribunal de Primera Instancia no consideró adecuadamente los atenuantes que favorecen a mi defendido, tales como la provocación por parte de la víctima y la falta de antecedentes penales del acusado. Asimismo, se observó una incorrecta aplicación de la norma sancionadora del artículo 152, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, resultando en una pena desproporcionada y excesiva. En virtud de lo expuesto, solicito respetuosamente a este tribunal que revoque la sentencia condenatoria y proceda a la emisión de una nueva resolución que contemple los argumentos y pruebas presentadas por la defensa, garantizando así el juicio justo y equitativo para el señor Ángel Honorio Espinosa Segura. Agradezco la atención presentada a los argumentos de esta defensa y confío que la justicia prevalecerá en la revisión de esta causa. El ciudadano Ángel Honorio Espinosa Segura fue condenado por el delito de lesiones, basado en una serie de testimonios contradictorios y pruebas totalmente circunstanciales, que no acreditan de manera contundente su responsabilidad en los hechos ocurridos la noche del 11 de febrero del 2018. Según se detalla en el expediente, la víctima, el señor Paul Patricio Martínez Núñez, fue agredido físicamente, resultando con fracturas en la base de la órbita izquierda y otras lesiones graves que le ocasionaron una incapacidad médica de 45 días. La sentencia de primera instancia se fundamentó principalmente en presunciones y no en pruebas irrefutables. Los testimonios presentados por la Fiscalía contenían inconsistencias significativas y no fueron debidamente corroborados con evidencia material. Además, el informe médico legal, aunque certifica las lesiones de la víctima, presenta ambigüedades que no permiten establecer con certeza la participación directa del señor Espinosa Segura en esta agresión. Es crucial destacar que durante el juicio se admitieron pruebas que no cumplían con los requisitos legales de pertinencia y relevancia, y se excluyeron pruebas presentadas por la defensa que eran esenciales para demostrar la inocencia del acusado. Estas irregularidades procesales vulneraron el derecho a la defensa y al debido proceso de mi representado. Motivos de la apelación. En primer lugar, tenemos los errores de hecho. Las contradicciones en los testimonios que fueron presentados por parte de Fiscalía
que son contradictorios y no permiten establecer con certeza la participación del señor Ángel Honorio Espinosa Segura en la agresión sufrida por el señor Paul Patricio Martínez Núñez. Durante el juicio, varios testigos ofrecieron relatos inconsistentes sobre los hechos ocurridos la noche del 11 de febrero del 2018. Estas contradicciones generan serias dudas sobre la veracidad de las declaraciones y las secuencias de estos eventos, lo que debilita considerablemente la base probatoria utilizada para la condena. Tanto el estado de la víctima, el señor Paul Patricio Martínez Núñez, se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento de la agresión. Este hecho es crucial ya que afecta la credibilidad de su identificación del agresor. El estado de embriaguez puede influir negativamente en la capacidad de la víctima para recordar y describir con precisión los eventos e identificar al agresor. La falta de claridad en la identificación del acusado plantea dudas razonables sobre la responsabilidad penal atribuida a mi defendido. Por otro lado, la desconsideración de elementos de descargo. El tribunal de primera instancia no consideró debidamente los elementos de descargo presentados por la defensa. Entre estos se encuentran las versiones de testigos que ubican al acusado, señor Ángel Honorio Espinosa Segura, en un lugar distinto al del incidente en el momento de los hechos. Estas declaraciones son cruciales ya que proporcionan una coartada que refuta la presencia del acusado en la escena de la agresión. Ignorar estos testimonios constituye un error de derecho, ya que el tribunal tiene la obligación de valorar integralmente todas las pruebas presentadas, tanto de cargo como de descargo, para asegurar un juicio justo y equitativo. Contradicciones en los testimonios. La supuesta víctima, el señor Paul Patricio Martínez Núñez, y los testigos presentados por la Fiscalía han incurrido en contradicciones significativas en sus declaraciones. Estas inconsistencias generan una duda razonable sobre la participación del señor Ángel Honorio Espinosa Segura en los hechos ocurridos en la noche del 11 de febrero del 2018. La falta de coherencia en los relatos impide establecer una versión clara y precisa de los eventos, lo que debilita la credibilidad de la acusación. La ausencia de evidencia material. No existe evidencia material que incrimine de manera directa a mi defendido en la agresión. Las pruebas presentadas por la Fiscalía son meramente circunstanciales y no proporcionan una conexión concreta entre el señor Segura y el imputado. La carencia de pruebas tangibles como huellas dactilares, grabaciones de video o cualquier otro tipo de evidencia forense impide demostrar de manera irrefutable la responsabilidad penal de mi defendido. Derecho constitucional al silencio. Mi defendido se acogió al derecho constitucional de guardar silencio durante el proceso, tal como lo permite la Constitución de la República del Ecuador. Este derecho no debe ser interpretado en su contra ni considerado como una admisión de culpabilidad. La Constitución garantiza a todo acusado el derecho a no incriminarse y a no ser obligado a declarar en su contra, protegiendo así la presunción de inocencia. En virtud de estos argumentos, se solicita respetuosamente al tribunal que reconsidere la valoración de las pruebas y testimonios presentados, que se tenga en cuenta la falta de evidencia material directa y las contradicciones en los relatos de los testigos. Asimismo, se insta a que se respete el derecho constitucional de mi defendido a guardar silencio sin que ello sea interpretado negativamente. Por consiguiente, pedimos la absolución del señor Ángel Honorio Espinosa Segura, debido a la insuficiencia de pruebas contundentes y la existencia de dudas razonables sobre su participación en los hechos imputados.
Solicito respetuosamente a este honorable tribunal que revoque la sentencia emitida en primera instancia y dicte una nueva sentencia absolutoria a favor del señor Ángel Honorio Espinosa Segura. En el análisis exhaustivo de este caso se debe reconocer la falta de pruebas contundentes que acrediten de manera irrefutable la responsabilidad penal de mi defendido en los hechos ocurridos en la noche del 11 de febrero del 2018. Asimismo, es imperativo señalar las vulneraciones al debido proceso que se han producido a lo largo del juicio, la falta de notificación adecuada de las diligencias y resoluciones, la desconsideración de los elementos de descargo presentadas por la defensa y las inconsistencias en los testimonios de la víctima y los testigos constituyen errores de derecho y de hecho que han afectado gravemente la imparcialidad y equidad del proceso judicial. En virtud de lo expuesto y conforme a los principios de justicia y respeto a los derechos constitucionales de mi defendido, insto al tribunal a dictar una nueva sentencia absolutoria, considerando la ausencia de pruebas contundentes y las graves irregularidades procesales. Se solicita la absolución del señor Ángel Honorio Espinosa Segura, garantizando así el respeto a su presunción de inocencia y sus derechos fundamentales. Confiamos en que este tribunal evaluará con detenimiento los argumentos presentados y adoptará una decisión justa y equitativa en aras de salvaguardar los principios de legalidad y el debido proceso que rigen nuestro sistema judicial. Agradezco la atención prestada y la consideración de nuestra solicitud.